Tilda Swinton actuó en la película Tenemos que hablar de Kevin, que vamos a analizar ahora, un análisis psicológico de esta película, porque hubo muchas solicitudes sobre este tema. Ella es una mujer muy interesante, tiene un rostro completamente alienígena, y si ella hubiera empezado a hacerse algo en la nariz, los labios, habríamos perdido a esta estrella. Ella es simplemente hermosa. Ella me recuerda a un gato egipcio sin pelo. Son tan gráciles. Ella tiene labios delgados, es refinada. De hecho, ella tiene algo para interpretar, alguna reina medieval fría. Así que la eligieron para el papel de esta madre fría. Precisamente de una madre tan fría debía nacer un psicópata que mató a todos en su escuela. Él llegó con ese arco profesional, disparó a todos después de haber disparado a su familia. Hay muchísimos casos así. Este tipo de tiroteos, especialmente en América, son muy comunes. Vamos a analizar quién es la madre que cría a este prodigio, que posteriormente mata a una gran cantidad de niños, personas y así sucesivamente. La misma Eva como actriz se llamaba Eva, si recuerdan. El comienzo de la película es así. Ella está tirada en tomates. Era una sociópata ligera. Es difícil decir que era una sociópata completa. No, ella no era una sociópata completa. Es una base psicopática, en el sentido de que vemos que no es muy emocional, no se apega mucho a las personas, carece en principio de empatía. Tiene poca humanidad, es muy egoísta. De hecho, cuando él nació, ¿qué palabras le decía a ella? Que naciste y por tu culpa no fui a Francia. Yo quería tanto ir allí. Ella cubría toda la habitación con mapas, esos de viajes, marcando los lugares donde ya había estado y señalando a dónde planeaba ir. Este niño no planeado como que arruinó todo. En consecuencia, recordamos su retrato psicológico muy así. Ella no era tanto rara, sino más bien como una especie de hippie. Ese hombre, su esposo, no le convenía en absoluto, era un tipo común, ¿quién lo recuerda? Un hombre así, corpulento. No recuerdo en qué especialidad trabajaba, pero en general esta pareja era muy extraña. No se complementaban en absoluto, y aún así vivieron juntos durante mucho tiempo. Entonces ella quedó embarazada y de inmediato no aceptó ese embarazo. Desde el principio fue como algo innecesario, como algo muy superfluo, molesto, que rompía sus reglas. Ella no entendía cómo relacionarse con ese vientre y con ese tipo de monstruo que crecía dentro de ella. Por lo tanto, al asistir a clases de yoga para embarazadas, piscinas o cualquier evento, ella miraba a todas esas barrigas, a todas esas mujeres embarazadas, como si fueran mujeres extrañas y tontas. No entendía de qué se podía hablar allí, ni qué había para celebrar. En consecuencia, ella ya caía en un estado depresivo, dándose cuenta de que su libertad parecía estar llegando a su fin. Ella se metió en algún lío del que no podrá salir. Ahora tiene que ser de alguna manera correcta. A ella le gustaba ser muy caótica, libre, hacer lo que quisiera. En consecuencia, va a dar a luz y durante el parto recuerden lo que le dice la partera. Eva, deja de resistirte, Eva. Es decir, ella no quería dar a luz a este niño, intentaba de todas las maneras posibles retenerlo, destruirlo en su propio vientre, no quería darle esa vida. Pero el niño nació de todos modos, nació un niño. ¿Y qué pasa? Ahora viene lo más interesante. ¿Qué hacen las mamás frías? ¿De qué manera crían a nuestros psicópatas? Sin duda, ella misma es una sociópata. Aquí está ese componente psicopático. ¿A quién dará a luz? Bueno, en este caso, dio a luz a un niño muy parecido a ella. ¿Por qué no pudo aceptarlo en absoluto? Y esto sucede a menudo. Una madre da a luz, digamos, a 2 o 3 hijos y no soporta a uno de ellos porque él se parece a ella y la trataron así en su infancia y ella no lo soporta, o se parece a su esposo, a quien no soporta, o peor, a su suegra, a quien tampoco soporta. Y a este niño no lo puede soportar, pero con el otro todo está bien. Ella tuvo una hija en este caso, nuestra Eva, y con su hija tenía una relación maravillosa, porque la hija se parecía a su esposo, a quien ella amaba, y con él todo estaba bien, pero este Kevin, bueno, se parecía tanto a ella, sí, era simplemente un reflejo. Simplemente los chicos siempre comienzan a sufrir, de una manera más intensa, sea lo que sea. Es decir, si una niña pasa por esto de manera muy leve, un niño podría morir. Nacen más de ellos.
pero mueren más rápido y con más frecuencia porque meten los dedos en los enchufes, corren por las obras, consumen drogas, se pelean, van a la guerra, usan armas y disparan. Y en consecuencia, este es inicialmente nuestro grupo de riesgo. En consecuencia, la sociopatía en los niños tiene una forma más destructiva que la sociopatía en las niñas. En las niñas, a menudo son sociopáticas de una manera más ligera. No vamos a confundirnos, aunque Kevin se parece mucho a un esquizofrénico, especialmente al final de la película. Cuando lo miras, piensas que es un esquizofrénico. Es un esquizofrénico. La guionista quería mostrar a un psicópata. Es una mezcla de narcisista y sociópata. Obtenemos a este psicópata como si fuera narcisista antes de disparar así. Como si fuera una actuación en el teatro. Y al final dijo que si hubiera sacado un 5 en geometría, alguien me estaría escuchando y mostrando en la televisión ahora. Así es la vanidad. Por cierto, muchos maníacos tienen este tipo de narcisismo. Aquí estoy tan especial, miren, estoy en el pedestal, soy el rey, miren lo que he hecho. Cuantos más asesinatos tenga, mejor. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Vamos a ver. Entonces ella lo dio a luz y no entiende cómo lidiar con eso. Ella misma es una psicópata, sufre de psicopatía. En consecuencia, no entiende cómo mostrar empatía, cómo sentir a otra persona, cómo entender sus necesidades. Y para un niño, especialmente hasta el año, su mundo es su madre. Él entiende el mundo a través de los ojos de su madre. Por ejemplo, cuando él llora y la mamá se acerca y hace lo mismo, y entonces él entiende que está llorando. Es decir, la mamá normalmente refleja adecuadamente las reacciones del niño. O el niño sonríe y la mamá sonríe, y él entiende lo que le está pasando. Aquí, en este momento, presten atención, es un momento muy importante. Ella lo sostiene en brazos, él llora desconsoladamente y ella sonríe histéricamente. Es decir, ella le muestra una retroalimentación inadecuada. Absolutamente. Así es. Y él no entiende lo que le está pasando. Comienza a estar completamente desconectado de sus sentimientos. Todo esto le resulta ajeno y todo el mundo le parece completamente al revés y extraño. El niño está frustrado todo el tiempo, se encuentra en un terror y pesadillas salvajes, con un miedo muy fuerte de que sus necesidades de ser aceptado y amado no se satisfagan. Su necesidad de seguridad parece no ser diferente. ¿En qué se diferencian los niños en un orfanato? Son muy similares en este sentido, pero al menos no les asusta esa cara de payaso inadecuada. Y aquí, imagínate, es como en un circo loco. Se te acerca una cara, una muy feroz, que te mira de una manera completamente extraña. En consecuencia, también te asusta esa cara. Aunque parece ser tu madre, parece ser la persona más cercana a ti, que te muestra algo que no corresponde a la realidad. Pero lo sorprendente es que Eva eligió a un gaslighter como esposo. Quien haya visto atentamente mis videos y esta película, verá que el esposo demuestra un comportamiento claramente de gaslighting. Quien no haya visto el video sobre el gaslighting debe verlo. Es cuando una persona cercana te hace sentir que estás perdiendo la razón. Él pone en duda todos tus pensamientos, palabras, todas tus emociones, todo tu comportamiento. Él siempre dice que no es así, que te lo imaginas, que simplemente te has vuelto loca. En este caso, durante todos los 16 años, ella se quejaba a su esposo sobre Kevin. ¿Y qué escuchaba en respuesta? No inventes, todos los chicos son así. Nuestro Kevin es un buen chico. Eres tú quien debería estar en un manicomio. Tú te lo estás inventando todo. Es decir, esto no es más que gaslighting, ¿verdad? Ahora lo sabemos. En consecuencia, esta Eva misma se acostumbró a vivir en condiciones muy extrañas. En la relación con su madre, sí, también todo era muy inadecuado y falso. Cuando llamaba a su mamá, le mentía con cualquier tontería. Sí, ahora los invitados van a llegar, toc, toc, toc. Y empezaba a contarle cuentos a su mamá, engañándola. Porque en su momento su madre también la engañó. Es decir, este círculo vicioso continúa y este testigo psicopático se transmite de generación en generación en consecuencia. Bueno, en general su historia terminó ahí. Tal vez sí, tal vez no. Según la película, este Kevin debería salir de la cárcel en un par de años, porque mató, creo, antes de los 16 años. Aquí logró matar antes de los 16 años, le dieron 2 años, estuvo en prisión hasta los 17 años, luego debían trasladarlo a una prisión de adultos por otros 2 años, y según creo, solo estuvo 4 años en prisión, porque fue muy astuto al cometer este crimen antes de, creo, cumplir 16 años. En resumen, de alguna manera logró hacerlo de manera astuta para que no le dieran
dieran una sentencia severa. En América, a todos les dan cadena perpetua, pero a él no le dieron una sentencia tan seria. Bueno, en resumen, ella no sabe manejar el cochecito en absoluto y no tiene el deseo, no hay ningún intento de satisfacer, no hay posibilidad, no tiene la habilidad, en realidad, de dar calor y amor a una persona, aunque en principio ella podía darle eso a su esposo, pero este niño en ella como que lo cambiaba todo. Desde su nacimiento le resultaba de alguna manera desagradable. Y siempre me pregunto, si a este niño se le entregara inmediatamente a una madre cariñosa después del parto, por ejemplo, a una familia adoptiva con una mujer muy cuidadosa, muy sensible, emocional y empática, ¿cómo se desarrollarían los acontecimientos? Porque no podemos anular la biología. Con construcciones, ya nació este psicópata, simplemente esa Eva, su madre, lo moldeó hasta convertirlo en un asesino. Entonces, es interesante pensar en cómo lo habría moldeado una mujer amorosa. Es muy interesante. Puedo suponer, que él sería un psicópata ligero, algo malicioso. Simplemente no mataría a nadie, no destrozaría a nadie. Pero él habría sido un niño complicado de todos modos. Supongo que eso se habría mantenido dentro de los límites de esa complejidad. Qué desagradable. Bien, sigamos adelante. Entonces, ¿qué empezó a desarrollarse en él? Al principio, parecía que el niño tenía autismo. Autismo, lo llevaron a varios médicos. Reacciona de manera extraña, responde, a veces no, parece estar muy ensimismado. Pero ahí estaba él, sentado, porque era un niño muy inteligente, calculaba todo muy bien, era un gran manipulador. Recuerden, ella le rompió el brazo, lo arrojó y él no la delató, pero no la entregó. Solo para manipular más adelante. Así que andaba con esa mano, sí, tenía una cicatriz allí, y cada vez que mamá no se comportaba como él quería, ¿qué le mostraba? La cicatriz. ¿Ves la cicatriz? Ahora te voy a entregar a la policía, se lo contaré a papá, se lo contaré a la escuela y así sucesivamente, ¿sí? Él la amenazaba de todas las maneras posibles. En consecuencia, como niño, era increíblemente complicado, naturalmente. Con una madre así, por supuesto, una madre como la Reina de las Nieves, y él se hacía pipí en los pantalones hasta los 7 años, se burlaba de ella. Él entendía que no podía obtener el amor materno, de ninguna manera podía obtenerlo, y al menos tomaba la atención negativa. Muy a menudo, fíjese, los niños se portan mal para recibir una bofetada, un coscorrón, un cinturón, un tirón de orejas, o para que alguien les grite, bueno, al menos algo, porque no puede obtener amor, pero quiere recibir alguna emoción, así que provoca estas peleas. Y de hecho, lo recibió con alegría. Ella fue generosa con eso. Es decir, se hacía caca en los pantalones, hacía todo lo desagradable, recuerden. Es decir, ya era un niño pequeño y malvado, jugaba en la computadora, decía muere, muere, muere a esa consola. Ya era un pequeño asesino. ¡Qué mirada! ¡Qué actores tan magníficos eligieron! Tanto el actor joven como el adulto fueron elegidos de manera impecable. Esto refleja esa psicopatía insensible y fría. Esto es narcisismo. Esto es un trato cruel hacia los animales. Estos son torturadores tan horribles. Más adelante, cuando nació su hermana, recuerden lo que hizo. Tomó un conejillo de indias y lo metió en el fregadero, donde están esos cuchillos. Hay unos fregaderos muy chulos. Siempre quise instalarme uno de esos fregaderos. Ahí se pueden tirar cáscaras de patata y restos de comida. Y eso es todo. Así que él arrojó allí a ese conejillo de indias. Sí, y ese conejillo de indias fue destrozado y recogido allí mismo. Así de lleno de ira estaba él. Y tan desesperadamente intentaba ganar su amor. Y ella se resistía a todo eso, que nada podía hacerla entrar en razón. A esa madre fría, y así hará esto, y así golpeará, y aquí ensuciará, y aquí pegará, y aquí matará. Mírame, ámame, dame ese amor, dame, 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 dame. Te golpearé así, y haré esto. ¿Me amarás si soy grosero? Bueno, te lo mostraré. Bueno, haré todo para que te arrepientas, para que te arrepientas. Te vengaré, te vengaré, te vengaré. Y en esta venganza, 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 simplemente se hundió en este rencor. ¿Y qué lo acabó después? Recuerden, él casi le sacó un ojo a su hermana. Hizo algo para que le cayera ácido encima. Con esa crueldad.
Y al final, en realidad, escucha una conversación en la que oyen que de alguna manera quieren enviarlo a algún lugar, que el chico ya es complicado, ya ha crecido hasta los 15 años y algo más. Hasta los 16 se le puede echar, y él no lo soportó. En consecuencia, tomó el arco que su papá le había regalado, uno profesional, con flechas de hierro, y disparó a su hermanita y a su papá. Fue a la escuela, disparó a todos en la escuela, y felizmente se fue a la cárcel. En la cárcel, debido a su edad, no le dieron mucho tiempo. En realidad, ¿y qué vemos al final de la película? Él logró lo que quería. Ella lo miró con esos ojos que él esperaba. Ella lo abrazó, por primera vez en la vida como él lo había esperado. Y cuando ella le preguntó por qué lo hiciste, solo respóndeme. Él dijo, en ese momento sabía por qué, pero ahora ya no lo sé. Porque ahora ya no es necesario. Ahora he conseguido lo que quería, me he quedado solo contigo, ahora solo me tienes a mí. Ya no hay competidores como papá, hermana, etc. Ahora solo me amas a mí y me has abrazado ahora y me miras de verdad. En este segundo me amas. ¿Entiendes? Como si tuviera que hacer algo tan impactante para ti, solo para hacerte reaccionar, para de alguna manera sacudirte. Porque era imposible derretirte de ninguna manera. Entonces, ¿qué hace esta Eva? Ella se queda en este pequeño pueblo, cumpliendo este castigo en el sentido moral y físico de la palabra, es decir, todos se le sientan, le pintan la casa, le prenden fuego a algo, alguien le rompe la nariz y nunca la contratan en ningún trabajo. Entonces le rompen algunos huevos. Recuerden ese momento, ella come huevos con cáscaras rotas, en la boca, los saca, pero continúa masoquistamente permaneciendo en esa situación difícil para ella porque quiere deshacerse de esa culpabilidad. Es muy alegórico cómo ella limpia la casa de esa pintura, de esa sangre, tratando de limpiar esa sangre como si no pudiera limpiarse, frotando esos deditos, intentando de todas formas limpiarse de esa sangre. Y hay un momento así, ¿recuerdan cómo él, siendo adolescente, se masturbaba en el baño y dejaba la puerta entreabierta a propósito, ¿verdad? Mamá abre la puerta. ¿Cómo reaccionan los niños cuando mamá entra? Lo esconden todo de inmediato, ¿verdad? Y con ojos como platos diciendo que no hicieron nada. Y aquí sigue masturbándose. La mira. Vlad, ¿ves? Me estoy masturbando. Mira cómo me masturbo. Es decir, él hacía todo para que ella reaccionara de alguna manera, para sacudirla de alguna forma, ¿verdad? De todas las maneras posibles. Pero fíjate, con el esposo, con el papá, que en principio desde el momento de su nacimiento lo aceptó, tenía una relación normal. Sí, papá, gracias, todo estaba bien. Él se dirigía precisamente a su madre. Así que no me amas, eres mi única mujer, no me amas. Pero te voy a arreglar, en resumen. Bien, ahora voy a echar un vistazo rápido a lo que no he dicho. Luego, también fue muy extraño, ella quedó embarazada de su segundo hijo y yo no se lo dije. Bueno, es muy extraño, ¿no crees? No decirle a tu esposo que estás embarazada y esperar hasta el 5º mes, cuando todos ya ven tu enorme barriga. Bueno, si ya tienes una barriga grande, eso es más o menos a los 5 meses, ¿verdad? Fue muy extraño. Bueno, eso es muy propio de ella. Es decir, ella misma era como Kevin, igual. En resumen, solo en una forma femenina y más leve. Ahí en esos tomates ella yacía, sí, pero también es algo extraño, como una alegoría, como si estuviera flotando en sangre en esos tomates. Es una fiesta española. No recuerdo cómo se llama, cuando todos se lanzan tomates entre sí. Y ella también estaba en esos extraños placeres. Muy sí. Bueno, sobre el chico ya entendieron, ¿verdad? Esa crueldad, agresión, contradicción, ninguna disposición a comprometerse. En resumen, frialdad y todo eso. Entonces, ¿qué más quiero decir? 2 palabras sobre los niños no amados. Los niños no amados se notan. Mira a Kevin, esos mechones de pelo le caen en los ojos. Pues córtale el pelo al niño. ¿Por qué le caen en los ojos? Pero esto es una especie de abandono que ni siquiera se le cortan esos pelitos, ¿entiendes? Son como los niños de orfanato muy a menudo, como los niños no queridos. Mira si parece que lo han vestido de manera limpia y todo, pero hay algo en él como de un feo sapito, espantoso. Y esa falta de amor, esa carencia de nutrición emocional es lo que se refleja en ellos. O al revés,
Estos niños que no son amados entienden que no son amados y se esfuerzan tanto para que mamá los quiera. Y así ella se esfuerza mucho en hacer el split. Se ata un lazo y alisa su vestidito y quiere tanto que su mamá la quiera. Eso también les pasa a las niñas, por cierto. Y los niños no queridos. Bueno, en realidad, tanto niñas como niños no importa. En resumen, ellos pueden estar en un extremo o en el otro. Bueno, está bien. A ver, esto ya lo conté. ¿Recuerdas ese momento interesante cuando ella se acercó al martillo de carne, se sentó cerca de él y pensó que era mejor escuchar el martillo de carne que el grito espantoso de su hijo? Mejor escucho alguna construcción que es imposible. Sí, ese grito, me amarás, sí, ese grito del alma, me amarás de verdad. Haré todo para que me ames de verdad. Bueno, en realidad así es como sucede. Bueno, ¿qué tenía que hacer para que su mamá lo abrazara de esa manera, verdad, verdad? ¿Cómo se mordió las uñas? Sí, llegó con las uñas mordidas y las pone así. ¿Cuántas cosas horribles podría haber hecho? Está muy bien mostrada esa estructura psicopática. Aunque digo que él me parece muy esquizofrénico, al final, especialmente cuando está sentado, calvo, golpeado, afeitado, todo desdichado, se parece mucho a un esquizofrénico. Bueno, queridos míos, algo me ha hecho decaer. Bueno, queridos míos, los beso y abrazo. Por favor, vengan a mi consulta por Skype. Hoy simplemente he tomado mucha valeriana. ¿Saben por qué? Yo, en resumen, canté karaoke. Compré una aplicación de karaoke. Canté como una loca, cualquier tontería. Además, entiendo que de alguna manera me sale bien cantar a Uspenskaya. Algunas de esas canciones, todas esas, Mikhail Krug, por alguna razón estoy cantando. En resumen, canté todas estas canciones y me emocioné tanto que no podía dormir. Al final tuve que tomar 3 cubos de valeriana y ahora apenas, ¿qué hay? Conmigo. Por favor, vengan a verme en todos los lugares posibles y visítenme en Skype, no en Skype, sino en el sitio veronicastepanova.com. Adiós, mis gatitos.